Ahora, ¿cuándo llega el fin de los tiempos? No sabemos bien, pero sabemos que hay señales y las señales se van multiplicando. Jesús dijo en Mateo 24, y no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. ¿Cuánto es una generación? Según lo que dice la Biblia, una generación son 70 u 80 años aproximadamente. Quiere decir de que si a 2020 le restamos los 1948, estamos dentro de un periodo muy cercano a que se cumpla. Recuerden que hay que hacer una suma acá con los 7 años de la tribulación. Así que si estamos prácticamente dentro de ese margen. 2020 más 7 son 2027, le restamos el 1948. Estamos prácticamente entre 70 y 80 años, porque dice la Escritura que entre 70 y 80 los más robustos, así que estamos en un periodo prácticamente que puede ser ahí, entre esto y aquello. Entonces, estamos en un periodo en donde nos estamos acercando al fin de los tiempos. No digo que todavía ya sea el fin, pero que las cosas que están pasando en el mundo nos están diciendo de que el tiempo está cercano, que está muy cerca el que Dios cumpla todas las cosas. Lo que está pasando en Israel es decisivo. En el año 2018, cuando se celebraron los 70 años de Israel, pasó algo, que Donald Trump mudó la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Todas las embajadas de los países están en las capitales. Quiere decir que lo que estaba declarando al mundo Donald Trump o Estados Unidos era de que Jerusalén es la capital de Jerusalén, de Israel. Entonces, esto es decisivo porque, miren, hay un conflicto ahí en el Medio Oriente. Israel es sumamente pequeñito, es muy chiquitito, pero hoy es el conflicto del mundo, pasa por Israel. ¿Qué pasa en Israel? Que es el corazón de Dios y es el pueblo que Dios ha elegido. Y en Israel se tiene que construir el tercer templo. Los judíos lloran en el muro porque no pueden construir. Y encima los árabes, cuando lo conquistaron, le crearon la mezquita, ahí de la cúpula dorada. Está en el templo donde, en el monte donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, en el monte Moria. Ahí debe ser construido el templo de Dios. Pero han pasado ya 2020 años desde Cristo y todavía están sin templo. En 1948 se convirtieron en una nación, pero todavía no pueden construir el templo. Y es un conflicto político, religioso, espiritual, el poder hacerlo. Pero va a llegar el momento que lo van a construir porque se tiene que cumplir la profecía. Ahora, cuando Daniel recibe la revelación de las 70 semanas, en Daniel capítulo 9, les dice que hay 70 semanas establecidas para tu pueblo. Está hablando del pueblo de Israel. Y ya pasaron las primeras 6 semanas hasta la llegada de Jesucristo el Mesías y que iba a morir. Pero falta una semana por cumplirse. Hay 7 años que faltan. Ahora estamos en un periodo que Jesús lo llama el periodo de los gentiles o el tiempo de los gentiles. Dice hasta que el tiempo de los gentiles se termine, que no sabemos, pero se va a terminar el tiempo en el que estamos ahora, para que Dios otra vez vuelva a trabajar con la nación de Israel. El Señor está trabajando con la nación, pero viene con un tiempo muy contundente para Israel y para el mundo entero. Hoy estamos en el periodo de la iglesia. Dios está trayendo un renovar, un renuevo, la salvación de las personas por medio de la sangre de Jesucristo. Y nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo en la tierra. Hoy nosotros somos el cuerpo de Cristo, toda la iglesia en general, hasta que Jesús venga otra vez de vuelta. Este es uno de los referentes más importantes, que Israel se convirtió en una nación otra vez. Quiere decir que durante 1900 años no hubo Israel, Jesús tiene que venir a reinar y va a venir a reinar a Israel, pero no hubo un Israel hasta 1948, hace poquito nada más. Por eso es que esta es una profecía muy importante. Pero hoy, como nunca antes, o del 2000 para acá, se han empezado a cumplir muchísimo todas esas señales que Jesús dijo. Miren que cuando haya terremotos y guerra y rumores de guerra, todavía no es el fin, pero es principio de dolores. Y eso anuncia de que el fin está cerca. Ahora, hay varias posturas con respecto a la segunda venida del Señor Jesús. Hay gente que cree que el rapto va a venir antes. Si no ha escuchado nunca del rapto, tiene que ver con que el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios,
nos va a raptar o nos va a llevar o nos va a sacar. Y si bien algunos dicen, bueno, pero eso es una teología que salió en el año 1800, fue creada después, la iglesia primitiva no creía en el rapto, la iglesia primitiva creía en que la venida del Señor Jesús era inminente, que el Señor iba a volver. Ellos creían y esperaban, era la bendita esperanza. Hoy no encontrás a muchos predicadores hablando de la segunda venida de Cristo. Y todo tiene que ver con eso, es nuestra bendita esperanza. El que este cuerpo mortal se revista de lo inmortal, de lo imperecedero, de lo incorruptible, decía Pablo. Como decía David, cuando yo me despierte a tu semejanza, de que recibamos el cuerpo glorificado que tiene Jesucristo, un cuerpo eterno, de que la vida que comenzó en el espíritu y en el alma termine siendo terminada completamente nuestra redención y recibamos también el cuerpo eterno. Entonces, hay varias posturas. Este periodo de la gran tribulación, que va a terminar con el periodo de la gracia, tiene 3 años y medio, y 3 años y medio se divide en 3 años y medio, o 1260 días, o 42 meses. Estos tiempos los vemos tanto en Daniel como en Apocalipsis. Por eso Daniel y Apocalipsis hay que estudiarlos juntos, porque hablan de 2 periodos. Un periodo de 3 años y medio, o que aparece también en Daniel como tiempos y la mitad de un tiempo. 3 años y medio, 1260 días o 42 meses. Esas mismas referencias las vamos a encontrar en Apocalipsis como en Daniel. Hay gente que dice, o hay estudios teológicos que creen que el rapto o el Señor va a venir a buscar a su iglesia antes de la gran tribulación. Que el anticristo o ese líder político que se va a levantar, ese Nimrod, ese Hitler, la personificación misma de Satanás, se va a levantar en este periodo de la gran tribulación y que antes de eso el Señor va a venir a buscar a su iglesia, a los santos escogidos, antes de los juicios de Dios. Otros creen que va a ser a la mitad del rapto. Los primeros 3 años y medio va a surgir el anticristo, este gobierno mundial, y a la mitad, antes que empiece las 7 copas de la ira de Dios, que son derramadas sobre la tierra, antes que empiece ese periodo, el Señor nos va a sacar a la mitad. Y otros creen que en realidad el Señor nos viene a buscar justo al final, cuando el Señor viene para el Armagedón. Esto es Armagedón. Entonces, hay 3 posturas. Que el Señor viene a buscar a su iglesia antes, algunos a la mitad, o que vamos a recibir al Señor en las nubes justamente cuando Él está viniendo al final de esta gran tribulación, que sería el Armagedón. Para empezar, la última gran dispensación, que son los 1000 años de Cristo en la tierra. El gobierno de Jesús, la séptima dispensación, el gobierno del Señor Jesús en la tierra. Ese es el periodo número 7, el milenio de Dios. El milenio, el periodo 7, y es a Jesucristo mismo reinando en la tierra. Extraordinario. Ahora bien, estamos en tiempos finales. Hay muchas movidas y yo creo que estamos en tiempos finales. Cuando pensamos en esto del rapto, la Biblia dice de que inclusive hay muchas películas que hablan de que el Señor nos viene a buscar y algunos que nos vamos a desaparecer y el Señor nos viene a buscar y desaparecemos o se queda nuestra ropa acá. Y hay muchas películas que empezaron a circular, películas cristianas o no cristianas. Pero a mí me llamó mucho la atención las últimas 2 películas más vistas de la historia del cine, que son la de los Vengadores o los Avengers. Soy fanático, me gusta mucho el cine, es lo único que miro. Y mis hijos le encantan los superhéroes, a mí me encantan también los superhéroes, me gustan muchísimo. Y más allá de entretenerme y ver, porque no tenemos que estar enfrascados tampoco como si no, todo es del diablo, no se puede ver nada. No, uno puede ir al cine, puede disfrutar de ciertas cosas, pero sí también hay que entender que detrás de eso a veces hay cosas que nos están diciendo con respecto al plan que tiene Satanás, pero que Dios también tiene un plan supremo encima de eso. Y durante este tiempo he escuchado mucho acerca de los planes Illuminati, reptilianos, de Bill Gates, que inclusive tenía un plan Bill Gates para el 2020, que era el ID 2020, que era poder poner un chip
nanochip en todas las personas para que uno ya no tenga una identidad, sino que pudiera portar la identidad en medio de ese chip. Se habla mucho acerca de la vacuna del COVID, que nos van a meter el nanochip adentro para que las antenas 5G nos controlen. Decían que era la marca de la bestia, pero todavía no es el tiempo de la bestia o del gobierno del anticristo. Así que esto bien podría ser un ensayo de lo que va a estar por pasar. No hemos visto todavía el surgimiento del anticristo. Ahora voy a enseñarles acerca de esto. No hemos visto todavía el surgimiento del anticristo, no hemos visto todavía el surgimiento del falso profeta, y todavía no ha sucedido el rapto, si es que tiene que suceder antes de la gran tribulación. Hay varias posturas. Primero, entendemos esto de que esto puede pasar antes. Y una de las cosas que vi en Infinity War, me encanta el nombre, por si ustedes quieren ver esto, habla de la guerra infinita, o la guerra del infinito. Las dos películas más vistas de la historia, y la última, Endgame, la de los Avengers Endgame, es la película más vista de la historia del cine, superando a Titanic, que estaba siempre ahí entre los primeros puestos, y Avatar. Pero Endgame, o el juego final, es la película más vista del cine. Y eso nos tiene que llamar la atención, porque quiere decir, a ver, ¿qué están viendo nuestras generaciones, las próximas generaciones? ¿Qué están viendo? ¿Qué se está mostrando? Entonces, cuando llegamos a esta etapa, vemos que hay mucha información hoy en internet y a veces la gente está perdida un poco con lo que va a suceder o con lo que va a pasar. Y cuando vi Infinity War, la primera parte, porque en realidad terminan todo en Endgame, pero la primera parte termina con algo similar al rapto, en donde Thanos hace un chasquido y el 50% de la población se desvanece, desaparece. Yo cuando vi eso dije, wow, esto es el rapto de la iglesia. No precisamente eran los de la iglesia ahí, pero recuerden que todo lo que hace el diablo siempre es programar la mente de las personas para lo que va a hacer. Porque el diablo conoce más por viejo que por diablo. El diablo conoce mucho y sabe de las profecías más que uno. Y sabe de que Dios va a hacer algo. Entonces la gente está programada ya con conocimiento extraterrestre. La gente está programada con que esos nos pueden venir a invadir, con que algo puede llegar a pasar, con entidades o seres que vengan de otro planeta. Lo particular de Endgame, del juego final, es de que todo converge a una última gran batalla, que es el Armagedón. El Armagedón es la última gran batalla que va a suceder, es la tercera guerra mundial. Ahí dice que Jesús mismo desciende, Apocalipsis 20, lo vemos en un caballo blanco, descendiendo al Armagedón. El Armagedón es un lugar, es la última guerra, es el valle de Meguido, donde se va a producir la última gran batalla, donde todas las naciones se juntan para destruir Jerusalén. Ahí está el anticristo, pero ahí mismo desciende Jesucristo. Y lo que vemos en Endgame es ese enfrentamiento, donde todas las cosas convergen, todas las cosas van a converger en este conflicto en Armagedón, en Meguido. Armagedón es la última guerra mundial que se va a dar ahí. Y lo vemos a Jesús viniendo en un caballo blanco que dice que sus ropas están teñidas de sangre y Él es el verbo de Dios y su palabra mata al anticristo con lo que Él dice. Él lleva en sus mulos que dice Rey de reyes y Señor de señores. Él es el eterno, Él es el que viene con todos los santos desde el cielo al Armagedón, después de este periodo de la gran tribulación. Y en Endgame se ve eso. Y alguien me pregunta, dice, ¿pero qué tiene que ver Thanos con eso? Miren, Thanos tiene un guante con 7 gemas, las gemas del infinito. Eso tienen que ver con los atributos de Dios. Si bien Thanos es el malo de la película, en realidad representa a Dios y a aquel que emite sus justos juicios en la tierra. Thanos representa a Dios. Él lo presenta como el malo de la película. No digo que es exactamente como es que debería ser Dios, pero entiendan el trasfondo del mensaje. Es una película de ciencia ficción, así como hablamos de los Transformers. Es una película de ciencia ficción, pero el trasfondo de eso es subliminal. Un mensaje subliminal es cuando no te lo dicen directamente, pero está por detrás. Es subliminal, está por debajo el mensaje. Entonces, Thanos tiene un guante que tiene gemas, que son atributos de Dios. El tiempo, la dominación del tiempo, la dominación del espacio, el poder, la mente, la sabiduría.
todos esos atributos que son de Dios. Son los atributos eternos de Dios. Y Thanos tiene el guante y con un solo chasquido, o Dios con una sola orden, hace las cosas. En un solo chasquido Dios lo hace. ¿Y cuál es la lucha de los Avengers? Ellos dominar las gemas del infinito. Termina Iron Man muriendo, sacrificándose por salvar a la humanidad. Y el mensaje de Iron Man es: yo soy mi propio Dios. Yo no necesito de Dios. La mentira del huerto del Edén es la misma de Endgame, la misma de Iron Man. Yo no necesito a Dios. Yo puedo dominar también las gemas del infinito. Yo quiero hacer lo que yo quiera y destruye precisamente a Dios mismo. Ese es el mensaje, es el Armagedón, la lucha de todos los conflictos. No miren solamente a los buenos como los buenos, sino miren el mensaje detrás. Aquel que trajo un equilibrio y sacó a cierta cantidad de gente, y vemos el rapto. Cuando empieza Endgame vas a ver a Ant-Man que sale a buscar y hay monolitos llenos de las personas, de los desvanecidos, los desaparecidos, aquellos que se desvanecieron. Hey, yo cuando veo eso digo, veo el rapto de la iglesia. La Biblia dice que van a desaparecer si es que vamos a ser raptados antes. Hay personas que dicen, no, el rapto de la iglesia no puede ser antes, porque la iglesia tiene que pasar. Y algunos apoyan con versículos bíblicos más o menos, pero se apoya esto. El apoyo del versículo o del rapto previo a la gran tribulación es que Dios nunca dejó perecer a su pueblo juntamente con el juicio. Dios saca a Noé y a su familia antes del diluvio. Dios lo quita antes. Rahab la ramera, cuando Josué entra a conquistar Jericó, Rahab la ramera es la única que sobrevivió. Todos los demás murieron, pero ella no. Dios se llevó a Noé. Dios se llevó a Elías en un carro de fuego. Dios raptó a Elías o lo arrebató. Esa es la palabra correcta, arrebató. Entonces, cuando vemos eso, Dios nunca hizo perecer a alguien juntamente con los injustos. Ese fue el planteamiento de Abraham cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra. Y Dios sacó a Lot antes de destruir Sodoma y Gomorra. Por eso, de acuerdo a este estudio y al verlo en las dispensaciones, podemos creer de que Dios va a sacar antes a los justos, antes del periodo tan terrible que viene, porque Jesús dijo que esta tribulación, por eso es gran tribulación, porque va a ser como nunca antes en la historia. Ni siquiera a nada de lo anterior comparado a la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, nada va a ser como este periodo terrible. Vamos a ver bien el concepto este de la gran tribulación o de estos 7 años o la semana 70 de la profecía de Daniel, en donde se tiene que cumplir muchas de las cosas que ya estaban establecidas. Estamos en tiempos finales, o todo nos está hablando de ese tiempo final. Hay muchos mensajes subliminales que nos hablan del dominio de Satanás o el deseo de Satanás de gobernar. Por eso es cuando se habla del nuevo orden mundial, se habla de los reptilianos o de los masones, la masonería, los Illuminati, los iluminados de Baviera. Cuando vemos todo eso en conjunto, estamos viendo de qué es el deseo. Inclusive los masones nacieron acá en Babel, aunque se habla de mucho de que vinieron de la construcción, de los maestros masones, de la construcción del Templo de Salomón, que de ahí salieron. Los masones creen en Engadhu, el gran arquitecto del universo. Los satanistas o luciferianos y las sectas masónicas, las sectas ocultas que hay, que practican todo ese tipo de brujería y todo tipo de magia sexual también. ¿Por qué el sexo es tan importante? Porque cuando vamos a esto nos damos cuenta de por qué inclusive todas las sectas terminan con orgías o movimientos sexuales, porque se busca la transmisión de espíritus y otra vez volver a todas esas prácticas anteriores que trajeron tanta perdición a la humanidad. Entonces, todas las logias satánicas y luciferianas buscan eso. Lucifer, según aquellos que creen, o aquellos que son luciferianos, creen que Lucifer no fue malo. Satanás vino a despertar al hombre, que Dios era malo y le estaba ocultando cosas buenas al hombre, y que él es el Prometeo. Una película que salió hace poco acerca de Alien se llama Prometeo.
Prometeo era el dios que robó el fuego de los dioses en la mitología griega y le trajo el fuego al hombre. Ese fuego simboliza la sabiduría o simboliza el despertar. Entonces, mucho de lo que nosotros vemos tiene que ver con paganismo, con culturas pasadas y con la adoración a Lucifer, en donde Lucifer es el portaantorcha, es el dios del sol, de la iluminación, de que vos podés convertirte en tu propio Dios, la iluminación, que puedas llegar de tal manera a crecer hasta que conviertas tu vida en una deidad. Eso es la apoteosis de la que se llama, en la que vos podés convertirte en un Dios. Entonces, los luciferianos creen que Adán era un soncito ahí en el huerto del Edén, pero apareció Lucifer y le trajo la sabiduría, el conocimiento, la capacidad, que el que verdaderamente le despertó la sabiduría fue Lucifer. Entonces todos ellos están esperando el nuevo orden mundial o el gobierno en donde van a poder tener ese nuevo orden mundial. ¿En qué consiste el nuevo orden mundial? En un solo gobierno, en una sola moneda, en una sola religión, en toda la masa de la humanidad gobernada bajo un solo hombre. Ese fue el deseo de Nimrod. No es nada nuevo, es algo que ya pasó. Nimrod, Hitler, Napoleón, Mussolini tuvieron esos mismos impulsos de anticristo. El espíritu de anticristo, dijo Juan, ya está en el mundo. Si bien Pablo dice, hay algo que todavía lo detiene, pero que el anticristo o este hombre de pecado o el hombre de perdición se va a manifestar, y va a venir la apostasía antes, porque siempre hubo un tiempo de apostasía antes de un juicio. O sea, la gente se iba de la fe, dejaba de creer en Dios, se apartaba de Dios y venía un tiempo de juicio. Estamos hoy inclusive en ese periodo. La gente, hay un periodo de apostasía, de alejarse de Dios, de las cosas de Dios, de irse, de renegarse de la fe cristiana, de dejar a Cristo, y antes va a venir la apostasía. Y después se va a manifestar este hombre. Si el rapto sucede antes, la iglesia va a ser quitada. Muchos dicen que a lo mejor lo que detiene ahora el avance o el que se manifieste el anticristo es precisamente el Espíritu Santo que está en la iglesia. Y si la iglesia es quitada, va a aparecer este hombre. Algunos dicen de que nosotros lo vamos a ver y en los primeros 3 años y medio vamos a estar acá. Y antes de que el Señor derrame su juicio, todos los juicios que aparecen en el Apocalipsis sobre la tierra, que van a ser fuertísimos, la iglesia es quitada del medio, o que quizás pasemos toda la gran tribulación, cosa que yo no lo creo, hasta el Armagedón, cuando el Señor Jesús va a venir. El término de arrebatamiento se utiliza mucho y se lee en Tesalonicenses, donde dice de que el Señor nos va con voz de mando, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que habramos quedado, recibiremos al Señor en el aire para estar con Él siempre. Seremos arrebatados y nuestro cuerpo será mudado en un abrir y cerrar de ojos, dice Pablo. Seremos transformados a un cuerpo incorruptible como lo tiene Jesús. Durante este periodo de la gran tribulación va a surgir lo que se llama la bestia, la última bestia, esa de hierro con barro cocido, o el renacimiento del Imperio Romano con algunas naciones árabes. Es el resurgimiento del Imperio Romano, pero con un fuerte movimiento del Islam, un fuerte movimiento del mundo árabe. Va a haber un enfrentamiento muy grande allí en Medio Oriente. Y durante este periodo de 7 años de gran tribulación, tenemos 3 años y medio aparentemente buenos y 3 años y medio, 1260 días o 42 meses terribles. Durante esta primera etapa se levanta un gran hombre, el anticristo, un hombre que trae paz aparente, donde va a favorecer al pueblo de Israel de tal manera que les va a permitir construir el tercer templo, lo que tanto añoran los judíos. Algo que ha pasado en estos últimos años es que el pueblo de Israel ha podido lograr, porque han venido haciendo cruzas y cruzas hasta poder lograr la vaca que necesitan o el novillo ese bermejo para poder hacer la santificación de todos los elementos del templo. Ya los sacerdotes están preparados, los levitas, de acuerdo a la orden de Aarón, ya tienen preparadas las vestimentas, ya hicieron la menorá. El asunto es que no tienen todavía los permisos para poder
construir el templo. Eso es algo que va a generar muchos conflictos. Pero cuando aparezca el anticristo, ellos van a creer que realmente es el Mesías. ¿Por qué? Porque él va a permitir que se construya otra vez el templo. Va a ser un tratado de paz entre los árabes, en todo el pueblo del Medio Oriente, de tal manera de que los hebreos van a poder volver a construir el templo. Seguramente se va a construir en 3 años y medio, rapidísimo, porque hay mucho dinero y hay mucha tecnología hoy como para hacerlo de manera rápida. Pero algo que va a pasar a la mitad de la semana, 70 o a la mitad de los 7 años, es que el anticristo se mete dentro del templo y se hace proclamar Dios. Que todos piensan de que este tipo está loco, pero comienza a hacerse proclamar como Dios. Por eso dice la palabra que cuando veas y cuando escuches que de paz y seguridad, en realidad viene destrucción repentina. Viene un tiempo dificilísimo, que durante este tiempo es donde aparece en Apocalipsis 13 la marca de la bestia o el 666, donde viene un control total en la humanidad. Algunos hablan de un microchip, del código de barras, ya que en el código de barras, las 2 barras, tanto en el principio, en el medio como en el final, representan el número 6, debido a un estudio que se hizo hace mucho tiempo en el que, como dice la palabra, que nadie puede comprar ni vender a menos que tenga la marca de la bestia, algunos creen que puede ser el código de barras, que lo hemos visto en muchísimas películas y tal vez pueda ser eso. Es el dominio de los Illuminati, de los iluminados, del ojo de Lucifer, el ojo de Gadu, el cumplimiento de todo el plan del nuevo orden mundial. Algunos dicen es el cumplimiento de los reptilianos ahí, del nuevo orden mundial, del gobierno mundial. Sí, pero Dios ya lo escribió, que va a suceder, tiene que pasar todo esto. Pero Dios va a tomar control de todo lo que Dios ya dijo, Dios lo va a permitir. Es el tiempo en donde se va a levantar este hombre como un supuesto Mesías, pero va a ser la encarnación de Satanás. Satanás va a lograr lo que siempre quiso desde el huerto del Edén, lo que quiso tentarlo a Jesús, en que le dijo, mirá, si postrado me adorás, yo te doy los reinos del mundo. Él quiere la adoración, lo que quiso desde antes, cuando se rebeló contra Dios, quería la adoración. Él lo va a lograr acá. Se va a meter en el templo, ahí los judíos se van a dar cuenta de que este no era el Mesías, y que es una blasfemia o es la abominación desoladora de la que habla el profeta Daniel. Jesús lo dice. Cuando éste se meta en el templo, viene el periodo más terrible. ¿Por qué? Porque muchos ahí se dan cuenta de que este no era el Mesías prometido. Los judíos van a pensar que era el Mesías, pero durante el segundo periodo se derraman las 7 copas de la ira de Dios que están en Apocalipsis y vienen catástrofes terribles para el mundo. Primero suenan las trompetas, hay 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de la ira. No voy a entrar en detalle para que lo puedas leer, pero vienen ahí las terribles consecuencias para la tierra. Un juicio. Dice Pedro que el primer juicio sobre la tierra vino por agua, pero el que viene ahora es por fuego. Y ahí habla de volcanes o habla de un meteorito gigante que va a caer en la tierra y habla de terribles cosas que van a suceder. Y la tercera parte de de los árboles quemados y el fuego que va a arder. Y acá es donde el anticristo, este líder político mundial, va a exigir que se lo adore a él como Dios. Porque dice, Juan ve de que se hace una imagen de la bestia y pide que todos, grandes y chicos, ricos y pobres, adoren a la imagen. Y aquel que no adoraba a la imagen era muerto o que no recibía la marca de la bestia, y nadie podía tener libre comercio en este mundo a menos que tuviera esa marca. El mundo se está haciendo chico para la segunda venida de Cristo, y creo que hoy están la tecnología y los medios como para que eso suceda. Creo que todo esto que está pasando hoy es un ensayo de ese gobierno mundial. Hoy estamos prácticamente en una ley marcial en donde vos no podés salir, a menos que tengas un permiso, no te podés mover de una ciudad a otra. No digo que sea irreal el virus, pero creo que es muy irreal la pandemia. Creo que hay un virus, y es verdad, hay un virus, pero no es real esto de la pandemia. Y la gente se está acostumbrando a que te lean con un aparato la mente, o bueno, te tomen la temperatura, pero muchos hablan de que eso es el inicio de lo que va a ser. Nadie va a poder comprar si no tiene la marca en la frente o en la mano de la bestia. Y hoy nos toman la temperatura para ver si tenemos fiebre. Yo creo que tiene que ver con un ensayo de lo que está a punto de venir. Este 2020 ha sido
un conflicto político y económico, porque toda la economía se tiene que preparar para la única moneda que va a estar durante el gobierno del anticristo. Todo se tiene que preparar políticamente para el gobierno de una sola persona. Hoy el mundo está sumido en caos, en falta de recursos, y de pronto va a aparecer un salvador. ¿Qué es lo que nos hablan todas las películas de superhéroes? Necesitamos un salvador, alguien que nos salve. Va a aparecer un hombre y todos van a creer que Él es el Salvador. Y durante los primeros 3 años y medio va a ofrecer paz aparente. Y Jesús dijo, cuidado, porque cuando digan paz, y se van a levantar falsos cristos y falsos mesías, pero no le crean, porque cuando Jesús venga dice que todo ojo lo verá. Será como el relámpago que sale del oriente, todo ojo verá cuando Jesús venga. Y Él viene en un jinete blanco. Miren, la primera venida de Jesús fue como siervo y padeció. No vino como Thor, revoleando su martillo y cayendo. Cuando Pedro sacó la espada y quiso defenderlo a Jesús el día que lo vienen a arrestar para crucificarlo, le corta la oreja a Malco. Jesús levanta la oreja, se la pega a Malco y le dice, Pedro, no es así. Si yo quisiera puedo pedirle al Padre que me mande 12 legiones de ángeles. Pero tengo que cumplir la ley, tengo que cumplir las cosas. Jesús vino así como siervo. Jesús tenía el poder de hacer un chasquido o de bajar así con todo el poder. Pero Él tenía que pagar, tenía que cumplir las cosas, resetear las cosas como se habían perdido. Pero ahora, acá, vuelve como rey. Vuelve como rey, en un caballo blanco, montado, y con su boca dice una espada, que con eso mata al anticristo. En Armagedón, es en Israel. Se han sucedido varias batallas en Armagedón y va a ser la última guerra mundial, de tal manera de que va a haber cantidad de muertos, todos los ejércitos del mundo. Inclusive en una de las copas se seca el río Éufrates para dar paso a los reyes del oriente. Y está hablando de los ejércitos de China y de Rusia. Rusia juega un papel fundamental en todo lo que tiene que ver con el conflicto bélico. En la Biblia aparece como Og y Magog, o los que están y cuando uno dice Og y Magog, si nos vamos a las genealogías de Sem, Cam y Jafet, los que salieron de acá, vemos de que de esos descendientes fueron los que poblaron esas tierras. Por eso cuando se habla de Og y Magog, están hablando de Rusia, de Moscú, de ahí viene la palabra Moscú, de Gog, de Magog, de ahí viene Moscú. Y Rusia es un personaje muy importante del último conflicto. Y Rusia ahora está aliado con China. El único aliado que tiene Israel es Estados Unidos. Por eso lo que va a suceder ahora, no sé si vas a ver este video antes o después, pero lo que va a pasar ahora, en noviembre, si es reelecto Donald Trump, va a ser muy decisivo para el panorama político y económico del mundo. El plan de los reptilianos viene de acá. El plan de esos seres se va a cumplir durante este periodo. Durante este periodo, inclusive, algo que yo digo acá, esto es un paréntesis mío, pero recuerden que Juan cuando lee el Apocalipsis, cuando Juan escribe el Apocalipsis, tiene una visión de los tiempos finales y él tiene que ver las cosas de acuerdo a cómo las ve contemporáneamente. Si está viendo acerca del futuro, él va a interpretar las cosas de acuerdo a cómo las ve. Por eso es que el libro de Apocalipsis, algunas cosas las podemos decir y otras cosas quizás no las sabemos bien a ciencia cierta, y algunos se ensañan en querer darle significado a cosas que a lo mejor no sabemos correctamente si ese es el significado y tenemos que esperar. Sí sabemos que estamos en tiempos finales, y que Satanás también lo sabe, por eso en la cultura popular, en el cine, está programando a las masas. Desde este año en adelante, también fue cuando más proliferaron los supuestos avistamientos ovnis, porque todo empezó con el caso de Roswell, precisamente en la misma fecha. Y de ahí hasta acá, todos los años tenemos cantidad y centenares de películas que nos habla de ovnis, de seres extraterrestres. ¿Por qué ese ensañamiento con los seres extraterrestres? ¿Por qué? Porque es meterle la programación en la gente y en las culturas. Los adolescentes o niños de hoy creen en la vida extraterrestre, porque estamos a punto de tener movimiento sobrenatural como hace muchos que no se da. Está a punto de ser otra vez personificado, tanto del lado satánico como cuando lo vengan o cuando lo vean a Jesús venir en las nubes. Entonces todo se está preparando hoy como nunca antes para la llegada de eso.
Y una de las cosas que ve Juan, acá abro un paréntesis mío, es que Juan dice que ve del falso profeta, del dragón, que el dragón representa a Satanás, y del anticristo salir 3 espíritus con forma de rana, que van y convencen a los reyes de la tierra para llevarlos a el Armagedón. 3 reyes en forma de rana. Es tan parecido a los reptilianos o a los extraterrestres. Quizás lo que vio precisamente Juan eran 3 seres que yo no creo que, como ya dije antes, que son de una galaxia lejana, sino que son seres caídos, o los Nefilim que estuvieron acá, que van a volver. Es la venganza de los caídos de los Transformers, es todo lo que tenga que ver con el Endgame o el juego final, el Armagedón, en donde que ellos creen que van a ganar la batalla, pero Jesús es el que va a vencer porque Él ya es el Rey de toda la humanidad. Él es el Rey eterno. Entonces, durante estos 3 años y medio es donde aparece la marca de la bestia, el 666, y han querido especular muchísimo acerca de lo que es el 666. No voy a entrar en ese detalle que es bien extenso para ver si es esto, es lo otro. Pueden ser un montón de cosas, pero sí que va a ser un dominio, control total. Este es el dominio satánico por excelencia. El dragón, la serpiente antigua, Satanás, como dice el libro, es el que le da dominio al anticristo. De eso habla la película Avatar. Avatar tiene muchísimo simbolismo ocultista. Habla de esos gigantes azules, como en la religión hinduista, tantos dioses son así, azules. Pero también habla de un dragón que nadie lo podía montar, pero ese dragón es el que le da dominio al personaje principal de la película, y todos se postran y lo reconocen como líder a ese que vino sobre el dragón. Ese es un simbolismo perfecto de lo que sucede en el Apocalipsis, donde dice que el dragón le da el dominio a este gobierno mundial. Es el dragón, es Satanás mismo, el que viene planificando todo esto. Pero por más que Satanás tenga un plan, Illuminati y masónico y el nuevo orden mundial, y hay tanto, y si las Torres Gemelas realmente fue un movimiento y un ritual, como tantos rituales que aparecen en las Olimpiadas o en los Super Bowl, tantos cantantes Illuminatis que se tapan el ojo, tantos cantantes famosos que hacen esas señas, el saludo del triángulo, Illuminati, y a veces sabemos tanto de eso que sabemos poco del plan eterno de Dios, que el Señor Jesús es el que va a venir a reinar a la tierra y Él va a ganar. Entonces todas las películas inclusive nos hablan de eso, de una realidad y de una realidad alterna como la Matrix, en donde vivimos supuestamente dentro de una Matrix o dentro de una simulación, o donde lo que nos están haciendo este gobierno mundial es meternos en un sistema, y hoy muchos cristianos inclusive están atemorizadísimos por el COVID. ¿Por qué? Porque la Matrix, las noticias, todos dicen, no, el COVID, y esto y el otro, y hay que medir, si el distanciamiento social, y uno sigue lo que nos están programando, y te están programando y programando a través de la cultura popular, de las películas, de todo lo que está sucediendo para este gran gobierno mundial, el gobierno del anticristo. El gobierno de Satanás entronado. Cuando se meta en Israel y se meta en el templo de Jerusalén, va a ser la abominación desoladora. Va a ser un tiempo de persecución. Él va a perseguir. Y aquellos que no quieran recibir la marca de la bestia, dice que los va a decapitar. ¿Quién decapita? Más en este tiempo, en este siglo. ¿Quién hace una práctica como esa? Por eso es que el Islam es sumamente importante en todo lo que está pasando. Algunos hablan de que la gran ramera que figura en Apocalipsis no es solamente la caída en Apocalipsis 18, que pasa también precisamente en este periodo de la gran tribulación, porque es el juicio de Dios a todo. Dice que no es solamente tiene que ver con la religión, como la gran ramera el Vaticano y la religión que nació en Babel y que se extendió por toda la humanidad, se metió en la iglesia y es la iglesia de Roma, sino que también puede ser, algunos teólogos dicen que puede ser también Arabia Saudita o el Islam, porque el Islam va a jugar un papel muy importante. Islam está copando hoy Europa. La Comunidad Económica Europea en un tiempo va a ser musulmana por causa de que hace poco de Siria fueron cantidad de personas a vivir a Europa. Europa es una nación, Europa en sí son naciones viejas donde no se han procreado,
y por lo tanto los musulmanes hacen cantidad de hijos. En unos años más, Europa se comienza a ser musulmán bajo el poder del Islam. Y el Islam tiene una particularidad de que aquellas ramas bien extremistas, si vos no te convertís al Islam, sos un infiel y debes morir. Por eso el Islam se va a enfrentar muy fuerte contra Israel, porque ellos quieren reclamar lo que les pertenece. Según ellos, la tierra les pertenece a ellos. Es como en las sucesiones cuando se muere el padre y hay que repartir los bienes. Vieron que los hijos ahí siempre se pelean, cuando hay plata de por medio, o tierras, o bienes. La lucha o el conflicto tiene que ver con la tierra. Los árabes dicen que el primer hijo de Abraham es Ismael, por lo tanto ellos tienen derecho. Pero los judíos dicen no, Dios es el que hizo el pacto con Abraham y le dijo que el hijo de la promesa era Isaac. Así que el conflicto de los siglos en el Medio Oriente tiene que ver con Ismael e Isaac. Pero no podemos dejar de ver a lo largo de la historia cómo Dios sigue trabajando con Israel. Y a pesar de que han querido destruirla, hubo una guerra que se llama la Guerra de los 6 días, búsquenlo, es muy interesante, ver de cómo varias naciones árabes quisieron destruir a Jerusalén después de que se convirtieron en una nación. Sin embargo, Israel milagrosamente, digo porque Dios estaba ahí, en 6 días vence a todos los ejércitos. Nosotros en Argentina fuimos a pelear con los ingleses a la isla de las Malvinas y terminamos mal. Pero Israel es una nación que es así, ni microscópica, ni siquiera llega a ser como nuestra provincia, Santa Fe, aún mucho más chiquita, enfrenta a todas esas naciones juntas al mismo tiempo, porque lo atacaban por el sur, que lo atacaban por el norte, y en 6 días los destruye a todos, porque Dios seguramente estaba ahí con ellos. Y en el 7º día no, porque el 7º día no se trabaja, así que en 6 días ganan la guerra y reconquistan parte de Jerusalén. Hoy hay muchos movimientos también de lo que están pasando. Te recomiendo de que no mires el noticiero, sino que busques en internet noticias de Israel hoy para entender qué es lo que está pasando, porque Israel es el reloj profético de Dios. Lo que está pasando en Irán, todo eso que tiene que ver con el tiempo final. Y el Islam, Arabia Saudita, la parte donde estaba Babilonia, donde estaba Persia, todas esas naciones árabes, el problema entre Irán y Arabia Saudita, todo eso es conflicto del último tiempo. ¿Y quiénes decapitan? Si nosotros buscamos, vemos que precisamente aquellos que profesan el Islam, una rama bien extremista, decapitan a aquellos, inclusive a cristianos. Y eso dice que va a pasar durante el periodo de la gran tribulación, a aquellos que no quieran adorar a la bestia, aquellos que no quieran pertenecer a este gobierno mundial, van a ser decapitados. Llegamos al milenio, el periodo en donde ahora Jesús va a reinar. Después del Armagedón, donde el Señor con su llegada dice que destruye al falso profeta y al anticristo, y aquellos que murieron durante la gran tribulación porque no aceptaron la marca de la bestia y fueron decapitados, dice que volvieron a resucitar, que resucitaron y reinaron con Cristo 1000 años. No toda la gente va a morir durante la gran tribulación, a pesar de que va a haber catástrofes naturales terribles, y las podés leer en las 7 copas de la ira de Dios. A pesar de todo esto, miren, es tanto el pecado que dice Apocalipsis que ni aún así se arrepintieron de sus fornicaciones y de la idolatría y siguieron en la idolatría a pesar de lo que estaban sufriendo y blasfemaron y se enojaron contra Dios y ni aún así se arrepintieron de sus pecados. Esta gente está tan metida en el pecado que aún cayendo el juicio no son capaces de arrepentirse. Y muchos van a morir, pero mucha gente va a quedar viva en este mundo. Y ahí es donde entra el reino eterno de Jesucristo. El plan eterno que Dios tenía desde el huerto del Edén. Jesús reinando desde Jerusalén, el heredero del trono de David. La promesa que Dios le hizo a David, el heredero del trono de David, Jesucristo reinando desde Jerusalén, y ahí es donde vamos a reinar nosotros. La Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. ¿Cuándo vamos a cumplir esa función? Acá, durante el milenio. Durante el milenio. Dice que cuando Jesús desciende en Jerusalén, Satanás es encadenado. Esto es una cadena. Miguel baja con unas cadenas y encadena a Satanás por 1000 años. Satán.
Satanás es encerrado por 1000 años para que no engañe a la gente. Y este periodo de los 1000 años del reinado de Jesús es el periodo de mayor bendición en la historia de la humanidad. Prosperidad, abundancia, justicia. Jesús acá vino como siervo, pero cuando viene acá sí viene como Thor. Acá viene caballo blanco, esto es yo me lo imagino hoy cuando venga, viene el rey y nosotros venimos con él a reinar. Ya no viene como siervo, acá ya cumplió eso, ahora viene a imponer su reino. Pero este rey es un rey fuerte contra el pecado, contra la injusticia, contra la maldad, pero es un rey que no es un tirano. No viene a imponer cosas que no sean justicia, paz, abundancia, prosperidad, gozo para toda la humanidad. Acá no va a haber más pobreza, no hay nenes muriéndose de hambre, va a haber justicia, no va a haber personas enriqueciéndose, estafando. Encima el tentador, Satanás, va a estar encadenado. Por lo tanto, vamos a tener un gobierno de paz, de justicia. Y en cada lugar de gobierno va a haber un Hijo de Dios en un estado glorificado. Porque nosotros, así como Jesús ahora tiene un cuerpo glorificado, también. Si crees que el rapto va a ser antes, ahí nosotros vamos a recibir nuestro cuerpo glorificado. Aquellos que creen en esto, entendemos de que acá va a estar el tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo. ¿Qué sucede en el tribunal de Cristo? Y también las bodas del Cordero. Es algo que Jesús habló mucho, como las 10 vírgenes, que cuando viene el novio a buscar a su novia, se las va a llevar y produce la boda del Cordero, donde la iglesia es la novia de Cristo. Y está el banquete. Entonces, si el rapto sucede antes de la gran tribulación, mientras estos 7 años están pasando cosas terribles en la tierra, la iglesia está allá, y todos los que han creído en el Señor Jesús desde siempre, vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo, donde el Señor nos va a recompensar, donde el Señor va a evaluar nuestra vida, y vamos a disfrutar de las bodas del Cordero para venir después nuevamente en la segunda venida presencial de Jesús a imponer su reino. Algunos creen de que el Señor nos va a raptar a la mitad de la gran tribulación, u otros que vamos a pasar toda la gran tribulación y cuando el Señor venga, ahí seremos resucitados a un nuevo cuerpo como lo tiene Jesús y seremos un cuerpo eterno. Jesús no es un fantasmita que flota. Recuerden que cuando Jesús resucitó, Él compartió con sus discípulos, comió con ellos y tiene aún las marcas en sus manos. Nosotros vamos a tener un cuerpo perfecto como el que tenía Adán. Vamos a estar en ese estado de perfección, cuerpo, alma y espíritu unidos, una sabiduría como nunca antes, una perfección. Nuestro cuerpo no se va a envejecer más, no tiene más dolor, nada. Y acá es donde nos convertimos en reyes y sacerdotes. Acá tenemos que cumplir la doble función, porque en un reino no es democracia. En un reino el rey es el que pone los puestos en diferentes lugares. Entonces el rey va a poner un gobernador en una provincia, un presidente en una nación. El rey a nivel mundial nos va a poner a nosotros a reinar. Esos reinos o esos puestos de gobiernos tienen que ver con nuestra vida ahora y esas recompensas que el Señor nos va a dar. Esas son las coronas, esos son los dominios y las posesiones que Dios nos va a dar. Y el Señor Jesús va a reinar desde Jerusalén y nosotros reinaremos juntamente con Él. Somos reyes y sacerdotes porque doble función. El rey gobierna, pero a su vez enseña. El sacerdote es un intermediario entre Dios y el hombre. Entonces nosotros vamos a ser intermediarios de la gente que quede todavía viva entre Dios y esas personas. Somos sacerdotes, le enseñamos los principios eternos de Dios y a su vez gobernamos. Es el deseo de que siempre tuvo Dios desde el huerto del Edén, que se va a materializar en el gobierno de los 1000 años, Satanás encerrado 1000 años. El anticristo y el falso profeta, cuando el Señor desciende, ya dice que van al lago de fuego y azufre. Acá. Lo voy a hacer acá. Fuego y azufre. Tendría que haber comprado una pizarra más grande, Fuego y azufre. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos 1000 años de bendición, 1000 años perfectos de gozo, de paz. Yo creo que
A veces en algunas otras sectas se muestran una revistita como que el tiempo del paraíso va a ser que volvemos a la edad de piedra y estamos en una especie de picnic en el medio de un parque, compartiendo en familia, debajo de un árbol, comiendo unas manzanas. Yo no creo que vaya a ser así. Yo creo que va a ser un tiempo de adelantos tecnológicos, pero sin contaminar el planeta. Que va a haber crecimiento, va a haber desarrollo. Vamos a hacer muchísimas cosas, pero sin destruir la creación de Dios. Donde va a haber justicia, igualdad para todos. Donde va a haber un gobierno perfecto. Porque es el gobierno de Cristo en la tierra. Él es el Rey que viene a reinar. Y reinaremos con Él 1000 años. 1000 años o el número 7 de la dispensación, el milenio de Dios. Lo encontramos ahí, ya estamos llegando al final de Apocalipsis. Al final de todas las dispensaciones. Y de cómo Dios dividió las 7 historias o las 7 dispensaciones de la historia de la humanidad, la dividió en 7 periodos. Muchos, inclusive algunas personas que estudian y que son teológicos y que son judíos mesiánicos, o sea, son judíos que creen que realmente Jesús era el Mesías, dicen que Jesús va a volver a cumplir 3 fiestas solemnes que faltan y tienen que ver mucho también con lo que Pablo dijo. Por ejemplo, cuando Jesús vino la primera vez, en la ley Dios había dado 7 fiestas y la primera vez que Jesús vino cumplió 4 de esas fiestas en su sacrificio. La fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levaduras, en el momento en el que el Señor es metido en la tumba, la fiesta de las primicias, que se daba precisamente a los 3 días, el día domingo, en el que el Señor resucitó, siendo Él las primicias de los resucitados, y en el Pentecostés, que es otra fiesta, el Pentecostés cuando descendió o el Señor envió su Espíritu, fue en el Pentecostés, fue en una fiesta, que es la fiesta de las cosechas en el Pentecostés. Pero faltan 3 fiestas, que son la fiesta de las trompetas, Yom Kippur, o la fiesta de la expiación, y la fiesta de los tabernáculos. Y aquellos que estudian las leyes y saben de que si Jesús vino a cumplir toda la ley, va a cumplir todas las cosas, y que su venida o el rapto puede suceder precisamente en ese periodo de las trompetas. Por eso Pablo dice a la final trompeta, y cuando suene la trompeta, hay una fiesta de los judíos que es la fiesta de las trompetas. Y en esa fiesta el Señor va a venir a buscar a los suyos. Y después viene la expiación del Señor, el Yom Kippur, el Armagedón, la expiación. Pero venido de eso viene la fiesta de los tabernáculos. La fiesta en la que el Señor 1000 años, el tabernáculo de Dios morando en la tierra, donde habitaremos y viviremos con Él, con su presencia. Estos 1000 años de gobierno de Dios en la tierra extraordinarios. Ahora, ¿por qué solamente 1000 años? Porque algo va a pasar por muy corto de tiempo, porque dice que cuando Satanás es encerrado, aquellos que fueron decapitados, que no recibieron la marca de la bestia, volvieron a vivir y reinaron 1000 años con el Señor. Hoy, si vos te arrepentís de tus pecados, sos perdonado, y si viene el rapto te vas con el Señor, porque hay alguien que murió por tus pecados, fue Jesucristo. Pero si te quedás en este periodo de la gran tribulación, cuando el anticristo y la bestia, este gobierno, la bestia es este sistema de gobierno político, económico y religioso mundial que lo va a dominar todo, eso es la bestia, y el anticristo es ese cuerno que va a dominar todo y que el mismo dragón, Satanás o Lucifer le da el dominio para hacerlo, y que una vez quitada la iglesia del medio, Satanás va a hacer lo que quiera porque Dios se lo permite por un periodo de tiempo. Y cuando eso pase, si vos querés ser salvo, podés ser salvo al renunciar a adorar a la bestia como Dios, a adorar al anticristo, a marcarte, pero te va a costar la vida. Así como acá hay alguien que murió por vos, ahora se terminó ese periodo y ahora si querés ser salvo te va a costar la vida. Porque muchos acá dicen que van a ser decapitados porque no quisieron recibir la marca de la bestia ni adorar a la bestia y van a reinar con Cristo 1000 años. Esos 1000 años reinaremos con Él. Pero dice que después Satanás es soltado por un periodo de tiempo muy corto y va y engaña a las naciones de los 4 puntos de la tierra a que vengan y hagan guerra contra el ungido de Dios, contra el Cordero de Dios.
dice que vienen y engaña de los 4 puntos y dice que vienen otra vez ejércitos desde todas las puntas. Porque mucha de esta gente dicen, pero ¿cuándo se termina esta historia? Al final siempre pasa algo. Porque mucha de la gente que va a vivir acá en el milenio va a conocer solamente lo bueno. No tuvieron la oportunidad de renunciar. El Señor siempre, siempre quiere que nosotros lo elijamos. Quiere tener una relación de amor. ¿Por qué Dios puso el árbol en el huerto ahí, el de la ciencia del bien y del mal? No lo hubiera puesto y nos ahorramos todo este problema. ¿Por qué lo puso? Porque tiene que ver con amor, con elección. Dios a nosotros nos dio la elección, el libre albedrío, el poder elegir. Cada vez que Adán y Eva pasaban delante de ese árbol, tenían la decisión de amar a Dios. Y decir, no. No me importa a qué sabe, qué gusto tiene esa fruta. Esta relación que tengo con Dios es más importante. Esa es una relación de amor. Cada vez que un hombre que es fiel a su esposa dice no a otras mujeres, está diciendo, mira, puede ser muy interesante pasar una noche con vos, pero esta relación no la cambio por nada. Es mi esposa, es mi amada, es la que me dio mis hijos, es la que ha estado conmigo tantos años. Eso es una elección, es elección de amor, más allá de lo tentador que pueda hacer eso por una noche. Dios quiere tener una relación de amor con nosotros y tiene que tener la oportunidad del hombre de decir, no quiero a Dios, quiero probar esto. Entonces Dios quiere que lo elijamos a Él, que lo amemos a Él. Adán tenía esa oportunidad, siempre. Y esta gente de acá, del milenio, tiene que tener la oportunidad de no amarlo a Jesús si quiere, de hacer lo contrario. Por eso Satanás, cuando es soltado, termina engañando a muchísima gente. Y se juntan todo contra la ciudad santa de Jerusalén para destruirla. Pero dice que desciende fuego del cielo y los destruye a todos. O sea, eso fue rapidísimo, así, cortito. ¡Pum! Los destruye. Y ahí viene la eternidad de nuevo. Pero acá vamos a poner, para el fin de esto, porque acá viene cielo nuevo y tierra nueva. Acá lo que dice Apocalipsis dice que el mar no existe más. Así que yo siempre les digo, miren, si no conocen el mar, aprovechen ahora de ir a conocerlo, porque en el cielo nuevo y la tierra nueva no hay más mar. Dice que hay un río, no hay más noche. La presencia de Dios lo llena todo. Pero antes de eso, cuando acá vienen las naciones a querer enfrentarse a Jesús, viene el fin de esto, que es el gran trono blanco de Dios o el juicio eterno. Este es el trono de Dios. El juicio eterno. Donde nosotros no vamos ahí. Porque si leemos el juicio eterno, el juicio del gran trono blanco de Dios, dice que los rollos son abiertos y que todos los muertos que no estaban en Cristo van a comparecer delante del trono de Dios. Y de ahí todos los que no fueron inscriptos y no estaban inscritos en el rollo del libro de la vida, son expulsados al fuego, a este lago de fuego y azufre, donde también es arrojado Satanás, y donde fue arrojado la muerte, y donde fue arrojado el anticristo y el falso profeta, y todos aquellos que no se hallaron en el libro, todos los muertos sin Cristo, todos los muertos y todos los demonios y los ángeles caídos y todos esos estaban esperando el día del juicio eterno. Acá viene el día del juicio. Cuando vos ahora te morís, o vas al paraíso o vas al infierno. El infierno es como si yo mato a alguien, voy preso, pero todavía no se me ha dictado la sentencia. Este es el día de la sentencia. Y es la muerte segunda, dice la Biblia, porque vos te podés morir una vez ahora, pero esta es la muerte eterna, separado de Dios. Así como nosotros tenemos vida, una vida, pero acá, a partir de Cristo, tenemos una vida eterna, y algunos resucitamos en este periodo de los 1000 años. A ver si se ve bien acá 1000 años, que quiero que se entienda bien que esto es 1000 años, o el milenio de Cristo. Este es un tiempo espectacular como nunca antes, maravilloso, del gobierno de Dios en la tierra. Después de eso, Satanás es soltado, engaña a varias naciones
desciende fuego del cielo, los consume y ahí comienza el juicio eterno de Dios. Dice que todos los muertos que murieron sin Cristo, que no estaban escritos en el libro de la vida, van al fuego eterno y esta es la muerte segunda. Esta es la muerte segunda, la muerte eterna, separados de Dios. Satanás, anticristo, falso profeta y todas las personas que murieron. Hitler, todos los que quieran ustedes ahí, todos los malvados, aquellos que no aceptaron ni se arrepintieron de sus pecados, vienen al fuego eterno, al fuego de azufre. Y después de eso, dice que Juan ve un cielo nuevo y una tierra nueva y ve a la nueva Jerusalén, a la ciudad de la nueva Jerusalén, descender del cielo a la tierra. Desciende del cielo a la tierra la nueva Jerusalén. Una ciudad llena y habla de cómo son sus puertas y que es de oro y sus cimientos de diferentes piedras preciosas y todas de oro y sus puertas como de perlas. Y esa ciudad dice que la ve descender a la tierra y que eternamente, otra vez la eternidad, cielo nuevo, tierra nueva, ahí no hay más llanto, no habrá más dolor, no hay más muerte y no hace falta más de día ni de la luz del sol porque la presencia de Dios lo ilumina todo. Y ahí vemos la eternidad otra vez eternamente con Dios en la tierra, que fue la idea principal de Dios en el huerto del Edén, su reino acá en la tierra, su reino acá en la tierra, todos reinando otra vez con Cristo. Todo de lo que nos están hablando estos últimos tiempos son señales de que algo está por suceder. No sabemos cuándo termina esta etapa. Estamos en el año 2020, estamos cercanos a 70 u 80 años de lo que es una generación. Vemos la multiplicación de las señales. ¿Será el rapto antes? Hay que estar preparados, hermanos. Preparémonos, busquemos del Señor. Dios puede venir a buscar a su iglesia antes, como lo sacó antes a Noé, antes del diluvio, como sacó antes a cada uno, antes a Lot del juicio de Sodoma y Gomorra. Posiblemente la iglesia y todos aquellos que creemos en el Señor Jesús seremos quitados antes. ¿Cuál sería la explicación de que cientos de personas y miles desaparecieran? Muchos ya han visto en las películas y saben de que a lo mejor puede haber sido un ataque extraterrestre, abducción, ataques alienígenas. Es una buena forma de explicar y darle significado al Armagedón, algo que ya las películas nos están programando para lo que está por venir, por suceder. Dice una de las particularidades también del anticristo, el que iba a hacer grandes señales en el cielo y milagros o maravillas. Eso va a deslumbrar a la gente. Yo creo que viene un periodo ahora donde vamos a ver cosas extraordinarias que parecen de ciencia ficción, pero que el Señor Jesús dijo que todas estas cosas iban a pasar, que iban a ser como los días de Lot. La perversidad inmoral está sucediendo, que iba a ser como en los días de Sodoma y Gomorra. Eso todavía va a ir en decadencia aún mucho más. Y lo que está sucediendo por detrás, lo político y lo económico en nuestro mundo, está preparando todo para el nuevo orden mundial, para la llegada de ese gran malvado. Así como los Minions, que es una personificación y de todo lo que tenga que ver con el mundo del satanismo y del ocultismo, están esperando al gran malvado. Ellos siempre están esperando para servir al hombre más malo que haya existido. Y si bien es una película para niños, tiene mucho significado y habla de este preciso momento, en el momento en el que ellos van a reinar como siempre lo han querido, dominar este mundo por medio de la maldad y tomar control de todas las cosas. Y la adoración, aquello que quiso Nimrod, aquello que quiso Satanás, aquello con lo que lo quiso tentar a Jesús, a que postrado me adores, es lo que va a lograr acá, por un periodo corto de tiempo, porque Dios lo va a juzgar y Jesús va a venir a reinar eternamente en este mundo. El milenio es el tiempo extraordinario del gobierno de Dios en la tierra. Reinaremos juntamente con Cristo. Ese es el simbolismo de la iglesia. La iglesia hoy está trabajando para salvar almas del infierno y prepararlas para ese tiempo en el que vamos a venir a reinar con Cristo. Si el Señor nos viene a buscar antes, que podamos estar preparados. Si vemos el surgimiento de un líder mundial entre Europa y las naciones árabes, vemos el surgimiento de un hombre espectacular que promete paz y seguridad para todo el mundo, quiere decir que estamos
ante el inicio de lo que es la gran tribulación, pero que vamos a saber de que Dios nos va a guardar de las calamidades que van a venir. No tengan miedo, que nosotros no vamos a perecer. El Señor nos va a guardar de la gran tribulación que viene sobre la tierra. Somos sus hijos y Dios no es injusto para hacernos perecer juntamente. ¿Que va a venir un tiempo de tribulación? Sí. Si el rapto viene antes, que el Señor nos encuentre preparado, velando, como dice, como las 10 vírgenes, que cuando venga el novio y diga, ya estamos, nosotros estemos listos para irnos con Él. Si ocurre a la mitad, que podamos estar ahí firmes, creyendo en nuestra fe y no abandonando nuestra fe, como dice que va a surgir la apostasía cuando estemos en tiempos finales. Y si el Señor viene, que podamos venir con Él, con gloria, ese jinete blanco que viene a traer su reino a la tierra. Yo quiero estar ahí, no me lo quiero perder por nada del mundo. Que Dios tenga misericordia de mí. Si en algo fallo, Señor, yo quiero que me perdone porque no quiero perderme por nada del mundo, estar en el reino eterno de Cristo Jesús en la tierra. Si es tu caso, por favor, yo quiero que ores de esta manera. Señor Jesús, te entrego mi vida y mi corazón. Quiero ser tu hijo. Perdona mis pecados. Yo quiero reinar y vivir eternamente contigo. Gracias, Jesús. Amén y amén. Hasta acá llegamos en este gran paseo por un montón de cosas que hemos ido hablando. Hay mucha más información. Espero no haberte cansado, pero gracias por estar del otro lado. Y ante cualquier duda o pregunta, no dejes de dar tus comentarios. Estoy para eso. Un abrazo y que Dios te bendiga.